A veces, hay días que parecen llegar demasiado rápido, y otros, que se arrastran durante años antes de aparecer. Pero cuando finalmente llegan, no hay manera de detenerlos. El día marcado en el calendario, ese que alguna vez se sintió como una sombra lejana, ya estaba aquí. Y para Elena, no era un día cualquiera. Era el día en que cerraría una puerta que había permanecido abierta por demasiado tiempo. Si alguna vez has sentido que la vida te estaba empujando hacia un nuevo comienzo, aunque no supieras exactamente a dónde te llevaría, quédate conmigo en esta historia. Hoy vamos a recorrer, paso a paso, uno de esos momentos en los que todo cambia. Antes de seguir, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite fuerza y esperanza. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete a este canal para no perderte las próximas historias que te tocarán el alma. El día había llegado. Elena abrió los ojos antes que el despertador sonara. No hubo sobresalto, ni inquietud. Era como si su cuerpo supiera que había llegado a la meta de un largo viaje. Se incorporó lentamente, dejando que la luz tenue del amanecer acariciara su rostro. Había dormido bien. No soñó con Fernando, ni con la mujer rota que había sido. En cambio, había soñado con un campo de flores blancas, con un cielo limpio, abierto, infinito. Había soñado con su propio nombre pronunciado por su propia voz, como si por fin se perteneciera. Se levantó y caminó hacia el baño. La ducha fue un acto sagrado. El agua tibia descendía sobre su piel como una bendición silenciosa, llevándose no solo el cansancio, sino también los últimos restos de dolor. Cerró los ojos y dejó que el vapor envolviera su cuerpo, como un abrazo invisible que la protegía. Se secó con una toalla suave, aplicó una crema con aroma delicado y peinó su cabello con la misma ternura con la que una madre acaricia a un hijo. No había prisa. No había miedo. Solo un cuerpo listo para cerrar un ciclo y un alma dispuesta a no volver a ser invisible jamás. Frente al armario, sus manos se detuvieron sobre el vestido blanco. No era un vestido llamativo ni escandaloso. Era sencillo, de tela fluida, de esas que acarician la piel en lugar de apretarla. Lo había comprado días atrás, sin imaginar que sería para este día. Ahora entendía que, de alguna manera, lo había elegido para marcar ese momento, entrar en la sala del divorcio no como una víctima, sino como una mujer completa. Se miró al espejo. Lo que vio ya no le dolía. No necesitaba la aprobación de nadie. Sonrió, y esa sonrisa no era para aparentar fortaleza, sino porque sentía en lo más profundo que la gratitud había hecho su trabajo. En la calle, Gabriela esperaba. Vestía un traje impecable, pero no era eso lo que llamaba la atención. Cuando ella bajó del coche, él se quedó quieto, observándola como si la viera por primera vez. No era solo por su belleza, que estaba ahí, radiante, sino por la energía que la envolvía. Caminaba como si estuviera hecha de luz, como si cada paso fuera guiado por algo superior. Él le ofreció el brazo, y Elena lo aceptó, no por debilidad, sino como un gesto de reconocimiento mutuo. Al entrar al edificio, todo parecía seguir su rutina habitual, pasillos llenos de personas con papeles en las manos, rostros cansados, miradas apagadas. Pero Elena avanzaba como si flotara. No miraba a nadie en particular, y aún así, su presencia parecía iluminar el espacio. En la sala, Fernando ya estaba allí. Su traje oscuro y perfectamente entallado no lograba ocultar el nerviosismo. Revisaba su teléfono sin atención real, escuchaba a su abogado solo de forma intermitente. Se frotaba las manos, ajustaba el cuello de la camisa, incapaz de ocultar la tensión. En el fondo, algo lo inquietaba desde hacía días. No era solo el divorcio. Era la sensación de que había perdido el control sobre algo que antes creía suyo. Y ese algo, o mejor dicho, esa alguien, estaba a punto de entrar por la puerta. Cuando Elena lo hizo, no fue el sonido el que llamó la atención, sino el silencio. La luz del pasillo parecía seguirla, y su mirada, firme y tranquila, atravesaba la sala sin titubear. Su vestido blanco, su cabello suelto, sus manos serenas, no había teatralidad. Había verdad. Había presencia. Fernando la miró y, por un instante, no la reconoció. Y cuando lo hizo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esa no era la mujer a la que había dejado. Esa no era la esposa que vivía con miedo, que se escondía en ropa gastada, que hablaba poco para no molestar. Esa mujer había muerto. Frente a él estaba alguien nueva,
una mujer radiante, segura, inalcanzable. Una mujer que ya no le pertenecía, ni en cuerpo, ni en historia, ni siquiera en memoria. Elena se sentó junto a Gabriel, sin mirar a Fernando. No lo necesitaba. Lo había soltado mucho antes de este día. Cerró los ojos un instante y escuchó su propia respiración. No era ansiedad lo que sentía. Era paz. Era gratitud. Era la certeza absoluta de estar en el lugar correcto, en el momento exacto. El juez aún no había llegado. La sala estaba envuelta en un murmullo tenue, un ruido de fondo hecho de papeles que se movían, pasos que resonaban sobre el piso frío y el golpeteo suave de plumas contra carpetas. Elena no prestaba atención a nada de eso. Su mirada estaba fija en un punto invisible frente a ella, como si contemplara algo que solo ella podía ver. Gabriel, a su lado, mantenía una postura tranquila, pero de vez en cuando giraba el rostro para observarla, como si quisiera memorizar cada detalle de ese momento. Fernando, en cambio, estaba inquieto. Su pie golpeaba el suelo con un ritmo nervioso, sus manos se entrelazaban y se paraban sin descanso. Había imaginado muchas veces cómo sería verla ese día, pero nada se parecía a la imagen que ahora tenía delante. En sus pensamientos, ella aún era la mujer apagada que había dejado, esa que caminaba en puntillas para no incomodarlo, que aceptaba el silencio como única forma de paz. Pero lo que veía ahora lo desarmaba. La puerta se abrió y el juez entró, interrumpiendo el hilo invisible que parecía conectar o separar a todos los presentes. Su voz era firme, profesional, sin emoción. Saludó, se sentó, y comenzó a leer el expediente con la neutralidad de quien recorre un camino muchas veces antes transitado. Para el juez, aquello era un trámite más. Para Elena, era un cierre sagrado. A medida que las palabras legales llenaban el aire, Elena sentía que cada una de ellas era como una piedra que se retiraba del peso que había cargado sobre la espalda durante años. No escuchaba términos fríos, escuchaba libertad. No oía cifras ni cláusulas, oía el eco de su propia voz interior diciendo ya está, todo pasó. Fernando intentaba concentrarse en lo que su abogado murmuraba, pero sus ojos volvían una y otra vez hacia ella. Era inevitable. Cada gesto de Elena parecía demostrar que había recuperado algo que él nunca le había dado, amor propio. Y ese descubrimiento lo golpeaba más fuerte que cualquier palabra. Gabriel, en silencio, mantenía la compostura. No se inmiscuía en la tensión invisible que flotaba, pero estaba ahí, sólido, como un pilar. Elena lo sabía. Podía sentirlo sin necesidad de mirarlo. Su sola presencia le recordaba que había personas que podían estar a tu lado sin pedir nada a cambio. El juez hizo una pausa para ordenar unos documentos y Elena aprovechó ese instante para respirar profundamente. Recordó la primera noche en la que escribió en su cuaderno de gratitud. Entonces estaba destrozada, sin fuerzas, sin saber si aquello serviría de algo. Hoy, cada palabra que había escrito parecía haberla traído hasta aquí, como un hilo invisible que la guiaba paso a paso. La voz del juez volvió a llenar la sala, acercándose al momento clave. Fernando tragó saliva, incómodo. Por dentro, una batalla silenciosa se libraba. Parte de él quería que todo terminara rápido, pero otra parte quería detener el tiempo, como si retrasar la firma pudiera cambiar algo. Elena, en cambio, esperaba ese instante como quien aguarda una liberación. No había prisa, pero tampoco miedo. Sabía que, cuando ese momento llegara, sería definitivo. Y eso no la asustaba, la fortalecía. El juez finalmente anunció que pediría las firmas. Primero, Fernando. Él tomó la lapicera que le extendía su abogado. Sus dedos estaban húmedos, y la tinta corrió ligeramente sobre el papel cuando firmó rápido, casi sin mirar. No se atrevió a levantar la vista hacia ella. Cuando llegó el turno de Elena, Gabriel le pasó el documento. Ella lo sostuvo con ambas manos, y en lugar de apresurarse, leyó cada línea. No porque desconfiara, sino porque quería estar presente en cada palabra. Cuando terminó, tomó la pluma y firmó con un trazo firme y seguro. Era más que una firma. Era un punto final. El juez confirmó el cierre del proceso. Ya no eran marido y mujer. Y aunque esa frase tenía un peso legal, para Elena no era una sorpresa. Ella había dejado de ser suya hacía mucho tiempo. Gabriel se levantó junto a ella, acompañándola hacia la salida. Fernando permaneció sentado unos segundos más,
observando cómo se alejaba, con la certeza amarga de que no volvería a cruzar esa puerta en su vida. En el pasillo, Elena se detuvo. Abrió su bolso y sacó su cuaderno de gratitud. Lo sostuvo entre las manos un instante, como si fuera un objeto sagrado. Abrió en la última página y escribió, con letra pausada: «Hoy agradezco por haberme elegido a mí». Cerró el cuaderno y lo guardó. No dijo nada. Gabriel tampoco. Solo se miraron. Y en esa mirada, no había promesas apresuradas ni urgencias. Solo una posibilidad. Una puerta nueva que se abría, suave, hacia un camino que apenas comenzaba. El sol, afuera, caía a plomo sobre la ciudad, pero en el interior del juzgado el aire era frío y denso, como si el tiempo se moviera a un ritmo diferente. Elena y Gabriel descendieron por las escaleras despacio, no porque hubiera prisa por irse, sino porque cada peldaño parecía marcar un paso más lejos de una historia que había terminado. A cada paso, Elena sentía como su respiración se hacía más ligera. No había lágrimas, no había rabia. Había un extraño silencio interior que no era vacío, sino calma. Era como si dentro de ella se hubiera apagado una tormenta que llevaba años rugiendo. Gabriel, a su lado, permanecía sin forzar palabras. Su silencio no era incómodo, sino protector. Había aprendido, quizá por experiencia propia, que hay momentos en los que lo más valioso que se puede ofrecer es simplemente estar. Y él estaba. Al llegar al vestíbulo, las puertas automáticas se abrieron y el aire cálido de la calle la envolvió. Fue entonces cuando notó algo extraño. Todo parecía exactamente igual que cuando había entrado, pero ella sabía que nada lo era. Los coches seguían pasando, las personas continuaban caminando con prisa, los vendedores gritaban sus ofertas, y, sin embargo, para Elena, el mundo tenía un color diferente. Cruzaron la calle y se detuvieron frente a una pequeña cafetería. No era un lugar lujoso, pero en ese momento parecía perfecto. Gabriel sostuvo la puerta para que ella entrara, y Elena lo hizo con una ligera inclinación de cabeza, un gesto que decía más que un gracias. Eligieron una mesa junto a la ventana. Mientras el aroma del café recién molido llenaba el aire, Elena miró sus manos sobre la mesa. Durante años, esas manos habían servido, cocinado, planchado, consolado, pero pocas veces se habían detenido a recibir. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuvieran al servicio de otro. Estaban libres para sostener lo que ella quisiera. Gabriel rompió el silencio con una pregunta sencilla: ¿quieres azúcar? Elena lo miró y sonrió. No respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque comprendió que en ese instante, lo que menos importaba era el café. Lo que importaba era que esa pregunta era la primera que recibía en años en la que la respuesta no iba a ser juzgada, criticada o ignorada. No, gracias, dijo al final, con suavidad. Bebieron en silencio, mirando a la gente pasar por la acera. Y ahí, entre sorbos y miradas ocasionales, Elena empezó a notar algo. No necesitaba llenar el aire con palabras para sentirse acompañada. En un momento, un grupo de niños pasó corriendo por la calle, persiguiendo una pelota que rodó hasta la puerta de la cafetería. Uno de ellos, sudoroso y sonriente, se detuvo, levantó la pelota y volvió a correr hacia sus amigos. Elena lo siguió con la mirada, y sin saber por qué, sintió que esa imagen se quedaba grabada en su mente. Tal vez porque le recordaba que la vida, incluso después de una caída, seguía corriendo hacia adelante, sin mirar atrás. Terminó su café y se levantó. Gabriel dejó el pago en la mesa y salieron nuevamente a la calle. El sol comenzaba a inclinarse, dibujando sombras largas sobre las aceras. Elena se dio cuenta de que había caminado ese mismo tramo de calle cientos de veces, pero nunca como ahora, ligera, libre de un peso que antes creía eterno. Cruzaron un parque, y allí, bajo la sombra de un árbol, Elena se detuvo. Cerró los ojos y dejó que el viento moviera su cabello. Por un instante, recordó los días en que ese simple gesto, cerrar los ojos y sentir el viento, le parecía un lujo. Ahora sabía que no era un lujo, sino un derecho. Gabriela observaba en silencio, y aunque no dijo nada, su mirada le decía que entendía exactamente lo que estaba sintiendo. Ese instante en el parque no duró más de un par de minutos, pero para Elena fue suficiente para saber que algo había cambiado de manera irreversible. Ya no buscaba volver a ser la mujer que había sido antes de Fernando. Quería ser la mujer que estaba naciendo en ese preciso momento. El camino desde el parque hasta la casa de Elena no era largo, pero esa tarde decidió prolongarlo.
No quería llegar de inmediato a un lugar cerrado. Sentía que el aire libre la ayudaba a asentar lo que había pasado horas antes, como si cada paso sirviera para que su alma se acomodara en su nuevo espacio interior. Gabriel caminaba a su lado, sin apurarla, respetando ese ritmo que no estaba marcado por relojes, sino por respiraciones. Pasaron frente a escaparates con maniquíes vestidos para una temporada que a Elena ya no le importaba. Había pasado demasiado tiempo de su vida ajustándose a modas, expectativas y reglas que no eran suyas. Ahora, la tela más valiosa que podía vestir era la de su propia dignidad. Se detuvo frente a una librería. No entró, pero se quedó observando un cuaderno en la vitrina. No era especialmente bonito, pero algo en su textura le recordó el suyo, aquel donde había escrito cada día su frase de gratitud. Gabriel notó su mirada y, sin preguntar, empujó la puerta e ingresó en la tienda. Unos minutos después, volvió con el cuaderno envuelto en papel fino. Se lo entregó sin decir nada. Elena lo sostuvo entre las manos, sintiendo el peso leve pero significativo del regalo. No era un objeto cualquiera. Era una invitación silenciosa a seguir escribiendo su historia, ahora desde un lugar nuevo. Continuaron caminando hasta llegar a su calle. El edificio donde vivía se alzaba igual que siempre, pero al atravesar la puerta, Elena sintió que el espacio la recibía distinto. Tal vez porque ella ya no entraba cargando con las sombras del pasado, sino con la luz que había cultivado día tras día en su interior. En su departamento, se quitó el vestido blanco y lo colgó con cuidado. No lo vería como un recuerdo triste, sino como un símbolo de un día en que eligió caminar erguida, incluso ante la última página de un capítulo difícil. Se puso ropa cómoda, recogió el cabello y se sentó junto a la ventana abierta. La tarde caía lenta, bañando la habitación con una luz dorada. Elena abrió su cuaderno viejo y lo recorrió página por página. Ahí estaban todas las frases que había escrito, algunas con letras firmes, otras temblorosas, pero todas con la intención de no dejarse apagar. Al llegar a la última página, volvió a leer la frase de esa mañana: «Hoy agradezco por haberme elegido a mí». Sonrió, cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. Tomó el nuevo cuaderno y lo abrió. La primera página estaba en blanco, pura, limpia. Respiró hondo y escribió: «Hoy comienzo a escribirme de nuevo». Mientras la tinta se secaba, recordó escenas de su vida que antes le dolían. Pero ahora, en lugar de sentir un nudo en el estómago, las veía como piezas de un rompecabezas que la había traído hasta aquí. No negaba el dolor que había sentido, pero tampoco se aferraba a él. Era parte de la historia, no toda la historia. Gabriel, que se había sentado en el sillón, la observaba con una mezcla de respeto y ternura. No intentaba llenar los silencios. Comprendía que esos silencios eran, en realidad, la música de una nueva vida. Elena cerró el cuaderno nuevo y apoyó la mano sobre él, como quien protege una semilla recién plantada. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Adentro, algo crecía en calma. La noche llegó sin estridencias, como una sábana oscura que se extendía sobre la ciudad. Desde su ventana, Elena veía las luces encenderse una a una, como pequeños faros en medio de la penumbra. No sentía soledad. Al contrario, experimentaba una presencia serena, como si todo a su alrededor estuviera en su lugar. Preparó una taza de té y la llevó hasta la mesa donde reposaban sus dos cuadernos, el viejo, lleno de frases que habían sido sus salvavidas, y el nuevo, con apenas una línea que ya prometía un futuro distinto. Los colocó uno junto al otro y se quedó mirándolos. Ahí estaba el puente entre lo que había sido y lo que estaba empezando a ser. Gabriel se despidió en la puerta. No hubo abrazos largos ni palabras grandes. Solo un hasta pronto que no sonaba a despedida, sino a pausa. Elena cerró la puerta suavemente y volvió a su asiento. El silencio del apartamento no era hueco. Era un silencio pleno, construido por la ausencia de voces que antes la desgastaban. Tomó el cuaderno nuevo y lo abrió de nuevo. Esta vez no escribió. Solo pasó los dedos por la página en blanco, como si quisiera asegurarse de que esa pureza seguiría allí hasta que ella decidiera llenarla. En ese instante, recordó algo: las primeras veces que escribió en su cuaderno de gratitud, lo hizo sin sentir nada. Era un acto mecánico, casi una disciplina fría. Pero con el tiempo, las palabras comenzaron a pesar menos y a brillar más. Y ahora, mirando esa página vacía, entendía que no se trataba de escribir por obligación, sino por amor. Amor a sí misma.
Se puso de pie y caminó hasta el balcón. La brisa nocturna era suave, tibia. Abajo, las calles ya no le parecían hostiles. Podía ver parejas caminando, amigos riendo, una mujer con bolsas de compras, y todo eso le parecía parte de un mundo que, por fin, estaba dispuesta a habitar con plenitud. No necesitaba imaginar el mañana con ansiedad. Bastaba con saber que lo construiría desde este nuevo lugar. Que los días que vinieran estarían llenos de elecciones propias, de silencios sanos y de palabras que sumaran. Antes de irse a dormir, abrió el cajón de la mesa de noche y guardó el nuevo cuaderno allí. Lo hizo con la certeza de que no estaba guardando papel, sino guardando un compromiso, el de no volver a apagarse jamás. Se metió en la cama, apagó la luz y, en la oscuridad, sintió que su respiración estaba acompasada, tranquila. No había fantasmas del pasado rondando. Solo un profundo agradecimiento por haber llegado hasta aquí. Y mientras el sueño le envolvía, una última idea cruzó su mente. Había sobrevivido a lo que creyó que la destruiría. Y de esa supervivencia había nacido algo mejor que la simple resistencia. Había nacido una vida nueva. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que siempre es posible volver a empezar. Dale like, comenta desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete para seguir acompañando historias que iluminan el alma. Tu apoyo mantiene viva esta luz que compartimos.